Mi nombre es Gerardo Liquir, soy médico clínico, experto en lípidos por la Sociedad Argentina de Lípidos, y es para mí un gusto en esta doble celebración, los 20 años de la Sociedad Argentina de Lípidos, y me emociona pedirles un aplauso para esta sociedad que ha llegado plenamente. Y el doble, también estamos en la sala de uno de los Pablos, que se cumplen 50 años de su fallecimiento, así que más que auspicioso celebrar este recuerdo en este momento tan especial de la sociedad, tan promisorio. Le doy la palabra a la doctora López, que va a hacer su presentación, y ya pasamos a los trabajos. Bueno, yo soy Graciela López, profesora adjunta de Farmacia y Bioquímica. Pertenezco al Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis, que está en el Departamento de Bioquímica Clínica del Hospital de Clínicas y depende de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Bueno, también comparto la alegría de estar compartiendo esta jornada en otro aniversario de la Asociación Argentina de Lípidos. Bueno, si les parece, empezamos con la primera presentación. La primera presentación son valores de la aplicación del tamizaje universal de dislipemias en la población pediátrica de Argentina. Los autores son Natalia Echeverri, que es la doctora que lo va a presentar, María Beatriz Araujo, Ariel Agostino, Silvina Cuartas y María Pérez Torres. Bueno, buenas tardes. Yo soy Natalia, soy del Hospital de Niños Sor María Lúdica de La Plata, del Servicio de Nutrición, y formo parte del grupo de trabajo pediátrico. La realidad es que como pediatras, cuando empezamos a trabajar juntas, no sabíamos muy bien cuál iba a ser el foco de nuestro trabajo hacia los pediatras de todas las provincias, y nuestra como gran interrogante era si realmente se hacían diagnósticos de dislipemias en pediatría y si el tamizaje universal que estaba propuesto por el consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría se aplicaba. La verdad que es un trabajo muy sencillo que hicimos, no tiene grandes cualidades metodológicas, pero sí queríamos describir algunos hallazgos o alguna información que obtuvimos a través de una encuesta que hicimos con 20 ítems. La encuesta no es una encuesta validada, la armamos nosotros, y esta encuesta tenía, en parte de los ítems, era sobre el médico, eran básicamente datos filiatorios para poder contactar con ellos en algún momento, la especialidad, la formación y dónde vivían. En cuanto a su práctica, si realizaban el tamizaje universal o si habían diagnosticado pacientes y el número de pacientes. Y en cuanto al manejo sobre lípidos, si sabían a dónde derivarlo, cómo derivarlo, o si podían tomar decisiones en cuanto al paciente. La encuesta fue anónima online y se distribuyó a través de nuestros contactos de la Sociedad Argentina de Pediatría de las diferentes filiales, a través de contactos de pediatras en cada provincia, y logramos 310 encuestas que están representadas, como ven, todas las provincias. Obviamente que el mayor porcentaje es de Cava y AMBA, seguido por Córdoba, provincia de Buenos Aires, y el resto de las provincias son un 40%. No obstante, todas las provincias, al menos con una respuesta a la encuesta, hubo. En cuanto a la distribución por edad, el promedio de edad fue de 46,4 años, con un rango etario bastante interesante, de 27 a 39 años, y contestaron, el 94% era pediatras. Dentro de los pediatras había un gran porcentaje que eran especialistas pediátricos, y en total aproximadamente un 5,2% correspondía a pediatras en formación, tanto de pediatría básica como de las especialidades. En la pregunta de si aplicaban el tamizaje o no, un 56% contestó que lo aplicaba y el 44% no. De este 44%, dentro de las preguntas estaba diferenciado por qué no aplicaban el tamizaje universal, y de este 44, el 76,6% desconoce el consenso del tamizaje universal a los 6 años, y
el restante porcentaje no lo aplican porque no les parece adecuado, piensan que los padres se negarían o lo aplican solo cuando hay factores de riesgo. En cuanto a si tienen conocimientos o el diagnóstico y pueden tomar decisiones, contestaron que sí, solo un 46%, y el 55,5% no tiene información, no puede tomar conducta, no sabe cómo manejar a un paciente con dislipemias. En cuanto a si supo a quién derivar, hay una gran mayoría que sabe a quién derivar, un 75,50%, pero hay lugares que son el porcentaje en realidad que no saben a quién derivar, corresponde a provincias que no tienen ningún especialista en la zona, que son Catamarca, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja y Tierra del Fuego. Y en Cava hay un 8,5% que tampoco, habiendo centros, no sabe a quién derivar. Y en cuanto a ver, digamos, cómo teníamos que seguir este camino del trabajo, si les interesaba recibir información, el gran porcentaje le interesa, y un mínimo porcentaje lo derivaría sin recibir información. Dentro de supo a quién derivar, había un ítem que no lo puse porque si no era muy largo, que aquellos que habían logrado hacer el diagnóstico de algún paciente pediátrico, que no pudimos tener el porcentaje porque no nos lo informaban, un 45% de esos pediatras que habían diagnosticado al paciente pediátrico no podían estudiar al padre. O sea, como que no podían llegar a hacer el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar a partir del caso de índice pediátrico. Como conclusiones, en realidad tuvimos información sobre el diagnóstico de lipemias a través de la encuesta. Digamos, supimos qué cantidad aproximada realiza el consenso, pero no pudimos saber la cantidad de pacientes diagnosticados porque ese ítem no fue contestado. No hay completa realización del tamizaje universal a los 6 años. Estimamos que la ausencia del tamizaje es por desconocimiento y la importancia de la prevención, y por lo tanto se debería trabajar para continuar promoviendo esta herramienta diagnóstica costo-efectivo favorable. Para nosotras como grupo de trabajo es como un puntapié inicial y un foco para ver dónde ponemos las fuerzas en realizar más charlas de difusión y más contactos con los pediatras de las provincias que no tienen llegada a los especialistas. Muchas gracias. Felicitaciones al grupo de pediatría de la SAL. Son resultados muy interesantes porque de pediatría se sabe muy poco, al menos yo no estoy en un hospital pediátrico, pero siempre que uno busca resultados de pediatría, cuesta mucho encontrar, sobre todo de la Argentina. Y como hablaste de continuar, no sé cómo sigue la encuesta, porque no sé si de esta encuesta sacaron algo de donde encontraban mayor porcentaje de dislipemias, si lo podían asociar con el estilo de vida de la región, porque no es lo mismo Santa Cruz o Tierra del Fuego que Catamarca o Salta. No sé si el continuar se va a referir a... No, por lo pronto fueron surgiendo contactos a través de esos pediatras que encuestamos y tenemos programada una charla para octubre que va a dar la doctora Pérez Torres en Ushuaia a través del contacto con la gente de Hospital de Ushuaia. Bueno, yo en octubre, fines de octubre también voy a dar en Neuquén, y un poco la idea es el boca a boca, trabajar con los pediatras, trabajar con los centros que tengan interés, y bueno, estos eventos que ayudan a difundir la importancia de chequear a los niños al ingreso escolar. Más que nada eso. Después la doctora Araujo dio una charla en Uruguay también. Este año había dado una charla previamente en Jujuy, y bueno, y la idea es seguir trabajando en eso. Felicitaciones, muy interesante. Bueno, presentás el que sí. Como las sesiones están pensadas, la duración de la presentación 10 minutos y esta tuvimos algún tiempo adicional, tenemos lugar para alguna pregunta del público si alguien quisiera hacerla. Bueno, mientras piensan una pregunta, felicitaciones al grupo de trabajo.
está bien, la metodología será sencilla, pero la información que han obtenido es relevante, así que me parece que la eficiencia del trabajo es alta. Un diseño prolijo y gran información, como para continuar avanzando. Surgen un montón de preguntas. Cuando uno hace un estudio de poblacional o una encuesta, la representatividad de las regiones resulta relevante. Estuve viendo que la participación, lo vi muy al pasar, no lo analicé como hubiera querido, se corresponde un poco con la distribución de la población de la Argentina. La mayoría de los casos vienen de Cava, después provincia de Buenos Aires y Córdoba. ¿Analizaron esto? ¿Ustedes creen que representa la población, como lo pienso yo? ¿Qué comentario tienen al respecto? ¿Hicieron algo estratificado? ¿Se podrá hacer estratificada la selección? Pero yo le alcanzo. No, la realidad es que, no pensábamos que tampoco iban a estar representadas todas las provincias, nos llamó la atención y no pudimos obtener ningún dato estadísticamente significativo. Tal vez esto, digamos, teniendo ahora como primer puntapié sería esto, podemos hacer algo metodológicamente mejor diseñado para poder obtener algo que podamos sacar conclusiones. Si uno analiza el total de la población de pediatras que son por la SAP, el tamaño muestral fue más o menos con un 94% de confianza, con lo cual en ese aspecto sí. Después hay aspectos que no contestaron los pediatras cuando preguntábamos cuántos pacientes diagnosticaron. Entonces ahí nos quedó como seguir trabajando, porque si hay pacientes diagnosticados podemos hacer un estudio de prevalencia, es lo que todavía no podemos. Y después otra cosa que quedaría ver es si logramos hacer un estudio de prevalencia ahora, haciendo una intervención educativa con la información, hacer el estudio post-intervención educativa a los pediatras, a ver si logramos mejorar el diagnóstico. Pero todavía no. Muy interesantes. ¿Cuántas puntas se abren con esto? Y por otro lado, muestra el gran grado de motivación que tienen los pacientes, los médicos, porque solamente un 7%, si no recuerdo mal, dijo que no quería tener más información. Eso quiere decir que el 93% está interesado. Y si no saben a dónde derivar o no hay especialistas, bueno, la Sociedad Argentina de Lípidos es un lugar donde se pueden formar para que haya más especialistas de este tipo. Bueno, si no hay preguntas del público, vamos a dar lugar a la segunda presentación. ¿Cómo estás vos, Graciela? Voy a presentarte yo. Bueno, el segundo trabajo que se va a presentar se titula Contribución de lipoproteína A a la ApoB circulante total en pacientes con hipercolesterolemia severa. Los autores son la doctora Graciela López, la doctora Valeria Sago, el doctor Pablo Corral, la doctora Gabriela Berg y la doctora Laura Schreier. Lo presenta en esta oportunidad la doctora Sago. Valeria. Estoy luchando a ver cómo lo... Bueno, buenos días a todos. Ahí estamos. Bueno, gracias Gerardo, gracias Graciela. Ay, qué incómodo esto. Ahí está, disculpen. Bueno, el doctor Catapano me ahorró un poco la introducción del tema, ¿no? Así que solo voy a decir que la lipoproteína A, o la LPA, como todos conocemos, es una lipoproteína compuesta por una molécula semejante o similar a la LDL, en la cual presenta, unida a su ApoB en forma covalente y mediante un puente disulfuro, otra proteína que es la que conocemos como ApoA pequeña. Dada la similitud o la semejanza con la partícula de LDL, el colesterol de la LPA contribuye al colesterol de esta partícula, ya sea medido o calculado. Por lo tanto,
es difícil a veces suponer cuánto del colesterol aportado por la LPA está contribuyendo al colesterol del LDL. Hasta el momento no existe ningún ensayo comercial ampliamente disponible para poder evaluar el colesterol de la LPA o factores de conversión que sean confiables para poder estimarlo a partir del número de partículas, que sí es lo que podemos medir. Eso dificulta calcular este aporte. Dado que la LPA también contiene una molécula de ApoB en su estructura, nosotros nos propusimos evaluar la contribución de LPA a la ApoB circulante total, lo cual resulta relevante en aquellas situaciones cuando el colesterol LDL está aumentado, como es el caso de las hipercolesterolemias severas. Para ello, estudiamos 151 pacientes adultos de ambos sexos con hipercolesterolemia severa, con un colesterol por encima de 190 miligramos decilitro, que participaban del estudio Da Vinci, que habrán escuchado, es el primer programa de detección de hipercolesterolemia familiar en Argentina. En estos pacientes, en este subgrupo de pacientes, fue criterio de exclusión la presencia de hipotiroidismo, enfermedad hepática colestática, diabetes y enfermedad renal. En estos pacientes determinamos el perfil lipídico en suero, medimos la ApoB por ensayo inmunoturbidimétrico y las partículas de LPA también por ensayo inmunoturbidimétrico con anticuerpos policlonales anti-LPA humano, utilizando material de referencia trazable con el IFSC y la OMS. De esta manera expresamos el resultado en nanomol por litro, es decir, determinamos las partículas de LPA. Para poder calcular el aporte de LPA al total de las partículas de ApoB, en un siguiente paso calculamos las partículas de ApoB utilizando la masa de ApoB que habíamos medido previamente, convirtiéndolo con el peso molecular de esta proteína. Posteriormente, ya teniendo las partículas de ApoB y las partículas de LPA, calculamos el porcentaje de LPA con respecto al ApoB. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, en estos pacientes la mediana de LPA fue de 43 nanomol por litro y el porcentaje de contribución de esta lipoproteína a la ApoB total fue de 1,6. Como era de esperar, los valores de LPA o el aporte de LPA contribuye a la ApoB total a medida que aumenta su concentración, pero lo más interesante fue cuando dividimos o subdividimos los valores de LPA en decilos, observamos que por encima del valor de 113 nanomol por litro de esta lipoproteína, la contribución de LPA a la ApoB es realmente significativa. Acá lo vemos en forma realmente gráfica, como el porcentaje de cambio de ApoB libre de LPA cuando los valores son menores a 113 y fíjense el cambio significativo por encima de 113 nanomol por litro. Bien, por lo tanto, si bien sabemos que en sujetos con hipercolesterolemia la medida de LPA resulta relevante ya que su aumento puede impactar en la severidad y el pronóstico de la enfermedad cardiovascular, este trabajo demuestra además que sería recomendable estimar el aporte de LPA a la ApoB cuando la LPA está por encima de 113 nanomol por litro. De esta manera podríamos acercarnos mejor a ese valor verdadero del colesterol LDL hasta al menos poder disponer de un método para medir el colesterol de LPA, ¿sí? Resulta relevante sobre todo esto no para estimar el riesgo, porque todas las partículas que tienen ApoB tienen riesgo de aterosclerosis, producen aterosclerosis, sino más bien para poder realmente en estos pacientes poder saber a dónde vamos a llegar, cuál es la meta o poder instaurar un tratamiento más adecuado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Valeria por la presentación. Tenemos unos minutos para preguntas, contribuciones. Ya, muy bien. Perfecto. Tenemos micrófono en sala. Gracias, súper interesante el trabajo. La pregunta sería en la perspectiva, si pensaron en alguna escala, por ahí un poco apresurado, ¿no? En la perspectiva de corrección del LDL en pacientes con LDL
elevado y lipoproteína A su vez elevada, ¿no? Por ejemplo, el umbral que tomaban de 113 a 150, corregir en un 20%, más de 150 en un 30%. No sé si hicieron el ejercicio, aunque sea especulativo, digamos. Bueno, ese ejercicio no lo hicimos todavía, no. Ese ejercicio no lo hicimos y tampoco tenemos un número tan importante como para definir un porcentaje. Acá lo importante es que sabemos que hoy en día la ApoB se puede medir en el laboratorio con una confiabilidad y muy baja incertidumbre, con exactitud y precisión. Y la ApoB, como estuvimos viendo durante toda la mañana, es un biomarcador del número de partículas que está impactando sobre el endotelio. Así que es muy importante acercarnos al verdadero valor. Y en un paciente que tiene hipercolesterolemia y que a lo mejor no responde o no llega a las metas de tratamiento de colesterol LDL que se espera para su score de riesgo, corregir la ApoB, porque si tiene la LPA aumentada, esa ApoB que de pronto el médico ve que no responde es porque está aumentada la LPA y no por las ApoB de la VLDL o de la LDL. Entonces, hoy en día no podemos sacar ese tipo de score y de porcentaje por el número que tenemos. Pero sí, bueno, es importante considerar el verdadero valor de ApoB porque es una medida que en el laboratorio es lo más seguro, tiene trazabilidad con la IFCC y la OMS. Muchas gracias. El asunto con eso que vos mencionás, que es muy interesante, en algún momento se planteó lo que se llama LDL verdadero o LDL, colesterol LDL, corregido por LPA. Entonces hay una fórmula y que sería 0,3, pero eso hay que pensar en miligramos. Salgamos de número de partículas que es nanomoles. Nanomoles es como docenas, una docena son 12, un nanomol es la nanoparte de 0,023 por 10 a la menos 23. ¿Sí? Eso es el número de Avogadro, ¿se acuerdan? Bueno, eso es mol. Nanomol, bueno, piensen en términos de docena. Una docena de facturas puede tener más dulce, cada factura puede tener más dulce de leche o menos dulce de leche. Eso es el colesterol de la LPA. Entonces, como la LPA tiene una conformación que es muy diferente dependiendo del número de... La estructura de la LPA es muy compleja dependiendo del número de repeticiones, etcétera, etcétera, no siempre se mantiene esta proporción de 0,3, o sea, del 30% de la masa total de LPA que sea colesterol. Entonces, este invento que se hizo, bueno, esto es una estimación, tiene el problema que hay una amplia variabilidad de este 0,3. Entonces, por eso no se puede hacer el LDL corregido, o sí se puede hacer, pero no tiene tanto valor. Esto tendría más valor. Y por eso no se recomienda, el día de hoy no se recomienda, por eso claro, se mide partícula y se expresa en nanomol por litro, pero lo importante ahí es el material de referencia que utilizamos en la medida, ¿sí? Porque si no es lo mismo, estoy midiendo masa y lo expreso de otra manera. Y si no hicimos ese estudio todavía, coincido con Graciela, el N que tenemos es muy bajo, pero estos pacientes es un subgrupo de un estudio aún más grande, así que probablemente podamos tener más información y empezar a hacer un poco de cálculo, pero también apostamos a poder tener el método y poder medir el colesterol de LPA, que hoy no podemos. ¿Alguna pregunta más del público? Alguno de los expresidentes que será condecorado a la brevedad próximamente, ¿no? Muy bien. Bueno, Alberto Lorenzati, expresidente y fundador de la Sociedad Argentina de Lípidos. Alberto. Después hacemos los comentarios graciosos. Bueno, muy bueno el trabajo. Entre los fundamentos, Valeria, vos pusiste que esto lo buscaban en pacientes con LDL alto. Entonces yo no sé si vos lo mencionaste y yo no se me pasó por alto, el promedio de LDL y el promedio de ApoB, porque son pacientes con hipercolesterolemia familiar, yo supongo que estarían tratados y entonces eso cambia bastante el terreno en el cual se saca la muestra. Simplemente esa pregunta.
Un poquito más del 50%, el 70% eran pacientes tratados, obviamente, y no tenemos, son todos pacientes. Sí, la mayoría eran pacientes en tratamiento. El 70%. Con respecto a las metas, algunos habían llegado, otros no, y las concentraciones de ApoB eran ligeramente aumentadas. No había una ApoB sumamente aumentada porque al ser pacientes tratados tenían un LDL más bajas. Correcto. Sí. Y la LPA, porque también eso, digamos, en promedio, ¿estaba aumentada como suele estar en los pacientes con hipercolesterolemia familiar? Y lo más alto que tuvimos fue 300 nanomoles, pero también teníamos gente de 40, de 30 nanomoles. Fue muy amplio el rango. Sí, fue muy amplio, de 30 a 600 el último. Sí. Bueno, muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Bueno, preséntalo vos. Bueno, el tercer trabajo que se va a discutir después de la presentación se denomina aplicación de 2 puntajes de riesgo genético de colesterol de LDL elevado en pacientes con fenotipo de hipercolesterolemia familiar. El trabajo fue realizado por los doctores Virginia Bañares, Pablo Corral, Javier Martini, Catarina Alves, Graciela López, Mafalda Bourbón y Laura Schreier. Lo va a presentar Virginia Bañares. Virginia. Bueno, muchas gracias Gerardo por la introducción. Y a ver cuál es el que pasa. Ahí. Ahora sí. No. Bueno, ahora sí. Bueno, entre el 40 y el 50% de las hipercolesterolemias severas, nuevamente colesterol de LDL arriba de 190 miligramos decilitros. Este grupo de pacientes también es parte del estudio Da Vinci. En un 40 al 50% de estas hipercolesterolemias se confirma el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, es decir, que hay un patrón de herencia monogénico. Al resto se le atribuye una herencia del tipo poligénica. Y desde hace un tiempo se han planteado los puntajes de riesgo de colesterol elevado, basados en polimorfismos genéticos, como una herramienta para tratar de evaluar, de medir esa herencia poligénica que se plantea. 2 de estos GRS propuestos son los más conocidos. Uno es de 10 SNP, que fue descrito por el grupo de Hegele en Canadá, y el otro es el europeo del grupo de Humphries, que originalmente fue de 12 SNPs y hay una versión reducida de 6 SNP. El objetivo es comparar la capacidad discriminativa de estos GRS en una muestra de pacientes con las características que mencioné en nuestro ambiente. La muestra, pacientes que tenían clínica de HF, evaluados con los criterios diagnósticos de la Escuela Holandesa de Lípidos, es decir, que iban a tener un valor de score entre 6 a 8 o mayor a 8 para ser probable o definitivamente una forma familiar. Por un lado, había un grupo de 66 muestras de ADN que fueron estudiadas previamente con un panel de genes diseñado para dislipemias especialmente, a partir del cual se podían hacer estudios de CNVs, que son estudios de deleciones, inserciones, es decir, alteraciones en algún segmento en su tamaño, y el GRS de 10 SNPs. Lo que hicimos fue calcular el GRS de 6 SNPs, para eso fuimos a los datos informáticos, se obtuvieron algunos de esos polimorfismos y los que no estaban en esos datos se los completó con la tecnología de Sanger, que fue el caso de un polimorfismo. Más adelante hubo otro grupo más reciente de 15 muestras de ADN que ya fueron estudiados con
un panel también custom, un panel diseñado especialmente para las dislipemias, en el cual se evaluaban la presencia o no de lesiones a través de los CNVs, y también incluían el GRS de 10 y el GRS de 6 SNP, ya todo incluido en un panel. En un total entonces de 81 muestras. Esta es la descripción de los dos GRS, que la ubicación de cada base en el cromosoma, su identificación en la base, en la secuencia, y el peso que tendría cada alelo sobre este score. Una de las cuestiones que hicimos también fue hacer un pequeño muestreo, sobre todo en el score más chico, para ver qué valor de corte tendríamos que aplicar en nuestra población. Fue un dato inicial porque pudimos contar solo con 26 controles, pero el valor que obtuvimos de 0,78,5, adelanto acá un resultado, no mostró ninguna diferencia con el valor planteado para la población europea. Los resultados genéticos fueron los siguientes: un 35% de monogénicos en color azul, un 30-31% de poligénicos y otro 35% de resultado negativo. Entre esos monogénicos, un 32%, además de tener una herencia monogénica, tenían algún score positivo, y un 68%, que fueron 19 muestras, eran de herencia del tipo monogénica. Y las que solo se encontró una contribución poligénica con estos scores, en un 24% dieron positivo ambos, en un 32% el de 10, y en un 44% el GRS de 6. Si sacamos los que son monogénicos y los quedamos solos con los que no tenían una herencia monogénica, el N se reduce a 53, y esta es la división sin la cantidad de positivos, 15, que estamos en un 28%, o negativo en un 72%, y para el score más de 6 SNP también valores 62% negativo y un 38% positivos. Si los combinamos, vamos a ver que hay una concordancia en un 68%, concordancia porque o ambos dan positivos o ambos dan negativos, y estos son los valores de discrepancias. En el caso que dio positivo el de 10 SNP y negativo el de 6, es un 11%, fueron solo 6 casos, y cuando fue positivo el de 6 SNP y negativo el de 10, alcanzamos un 21% de las muestras. Hay diferencias, eso se chequeó con un test de chi cuadrado, está en un 0,03 el resultado, y como dije antes, el 68% de los casos hubo coincidencias. Si se comparan las curvas ROC, se ve que son distintas, y la sensibilidad y la especificidad de los GRS, el de 10 tiene menor sensibilidad pero mayor especificidad, mientras que el de 6 o europeo tiene mayor sensibilidad pero menor especificidad. Si lo tratamos de relacionar con los valores de colesterol, no encontramos diferencias significativas, pero hay que tener presente que el N, al estratificar por los resultados, resulta muy bajo. Sí es de esperarse, por lo menos, que acá los monogénicos tengan valor más alto, como se dio, pero no alcanzó la significancia. Y si lo relacionamos con el valor del score clínico, nuevamente los monogénicos con mayores scores, pero no hubo diferencias con respecto a si daba positivo o negativo alguno de los GRS. En conjunto, el análisis sí mostró una diferencia, pero nuevamente los N son muy pequeños. Conclusiones. El valor de corte calculado para el GRS6 en nuestro ambiente fue 0,785, y no se observó ninguna diferencia en los resultados de esta pequeña muestra con el valor planteado para Europa. Y esto es de todos modos un valor preliminar. Los dos GRS presentaron gran coincidencia en nuestra muestra. El 10 SNP es más específico. Ambos GRS pueden contribuir en la detección de factores de origen poligénico en la hipercolesterolemia familiar o las hipercolesterolemias de nuestra población. Y nada más.
Bueno, muy interesante y bueno, yo lo que agregaría que ese score que calculamos es el que figura en nuestros informes genéticos, ¿no es cierto?, de 0,785. ¿Todos los protocolos genéticos de informes genéticos figura el score de riesgo genético? No. ¿Y no. por qué es eso? ¿Por qué es tan importante? Es que los scores de riesgo son algo que está planteándose, es una herramienta que se está presentando, pero aún no hay criterios para estandarizar su uso, su aplicación, sus valores. Es algo que se está aprendiendo al respecto. Sí está bien estandarizado, descripto, cómo informar las enfermedades del tipo monogénicas. Con respecto a las poligénicas aún no tengo entendido que se hagan acá, en Argentina. Y aún los organismos que nuclean los distintos scores no pueden establecer todavía lineamientos, porque hay bastantes discrepancias, resultados que no se pueden repetir. Entonces, es un campo que está todavía en desarrollo. Y algo importante, cuando se hace un estudio genético, se hace porque hay un fenotipo que se sospecha, que es la clínica, y el estudio genético permite confirmar el diagnóstico, es decir, da la certeza. Pero si es negativo no quiere decir que no haya algo que no se detectó. Por ejemplo, una mutación muy adentro en un intrón y que no se la pudo detectar. Entonces siempre dan certeza, pero no descartan. Y en el caso de los poligénicos, lo que estamos viendo con estos scores es que contribuirían a esa herencia del tipo poligénica. Por eso sirven ambos scores. No es que uno pueda servir y dejo al otro, no. Ambos contribuyen. Así que hay que verlo desde cómo está la herencia manifestándose en el fenotipo. Porque uno esperaría que con un score de riesgo con 10 SNPs fuera mucho más significativo que con 6, no sé, me imagino yo. No necesariamente, depende también del ambiente y del origen étnico, por eso tiene que estar probado también en la población, y que si bien 10 es más que 6, de hecho el de 6 originalmente era de 12 y se planteó 6 porque no había muchas diferencias y era más fácil de abordar en un momento en donde no había tanta secuenciación masiva. Hoy con un panel de genes es muy fácil incorporar, cuando es un panel diseñado especialmente, es fácil incorporar los otros polimorfismos para evaluarlos. Y si pensamos que se apunta a un futuro a una secuenciación de genoma completo, entonces se podrían tener todos los SNPs. Y tenemos los que son negativos, es decir, que incrementan el riesgo, pero también tenemos los protectores. Es decir, hay que tener ambos en cuenta. El de 6 tiene ambos, lo considera en un caso. Pero, es decir, a futuro, teniendo más información, sí, tiene que ser así. Pero por el momento lo que podemos decir es que contribuyen, pero no puedo descartar si el score me dio negativo. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Es muy interesante la presentación. Y la información acá abordada. ¿Alguna idea de si un paciente con fenotipo de hipercolesterolemia familiar debido a causas monogénicas tiene un pronóstico diferente que aquel que tiene hipercolesterolemia familiar fenotípicamente, pero la base genética es poligénica? No he visto ningún consenso al respecto, ninguna afirmación. Tampoco, lo que pasa es que hasta que no haya, creo, un poco más de lineamientos con respecto a los scores, no se va a poder llegar a una afirmación como esa. Claro. ¿Alguien más? Bueno, damos por terminada la presentación. Muchas gracias, Virginia, muy amable. Bueno, vamos a la siguiente presentación,
que se denomina estatinas en pacientes con diabetes. ¿Alcanzamos los objetivos de colesterol LDL? Es un trabajo realizado por el grupo del doctor Augusto Lavalle Cobos y lo va a presentar Josefina de Stabile. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el trabajo que voy a presentar hoy es un subanálisis de un estudio realizado por el Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología, que evaluó las características clínicas y de laboratorio de los pacientes con diabetes en seguimiento en el consultorio de cardiología. El estudio se realizó en el año 2019, está publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología para quienes quieran tener acceso a él. Y el subanálisis que vamos a presentar evalúa estrictamente el alcance de metas lipídicas en pacientes con diabetes. Bueno, a modo de introducción y como es ampliamente conocido por todos, las estatinas son el grupo farmacológico con más evidencia en lo que respecta a la reducción del riesgo cardiovascular aterosclerótico en los pacientes con diabetes tipo 2. Y sabemos también que independientemente del valor basal de colesterol LDL, su uso se asocia a menor riesgo de eventos cardiovasculares, siendo mayor el impacto en pacientes en prevención secundaria. Conocido por todos también que actualmente el objetivo LDL es individualizado en base al riesgo cardiovascular de cada paciente en particular. Y diferentes registros realizados en distintos países, como el Da Vinci, el Santorini, el registro coreano, ya nos ponen en evidencia que el alcance de los objetivos de LDL a nivel mundial dista mucho de ser el ideal y es imperativo conocer datos locales a fin de mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Se realizó entonces este estudio con dos objetivos principales. En primer lugar, evaluar en una población con diabetes tipo 2 en nuestro país el alcance de los objetivos de LDL y colesterol no HDL propuestos por las guías SAC-SAG 2020. Y en segundo lugar, estimar en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, a partir de un modelo matemático, qué porcentaje de pacientes alcanzarían el objetivo de LDL con el agregado ezetimibe. El estudio fue un estudio observacional de corte transversal que se realizó entre los meses de mayo y julio del 2019. Se incluyeron los dos primeros pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 que se atendían cada día en consultorio de cardiología. Se excluyeron pacientes internados con diabetes tipo 1, diabetes secundaria, embarazadas, antecedentes de enfermedades mentales y, por supuesto, quienes rechazaban el ingreso al protocolo. Se valoraron las características clínicas y variables del laboratorio y los pacientes fueron divididos en dos grupos, aquellos con enfermedad cardiovascular establecida y aquellos sin enfermedad cardiovascular a partir del antecedente de cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular o enfermedad vascular periférica. Para establecer el LDL objetivo de cada paciente se estratificó el riesgo cardiovascular acorde a las categorías de riesgo propuestas por las mismas guías, siendo el objetivo de LDL para los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular menor a 55 miligramos decilitro y colesterol no HDL menor a 85 miligramos decilitro. Para los pacientes con alto riesgo cardiovascular, el objetivo buscado fue de LDL menor a 70 miligramos decilitro y no HDL menor a 100 miligramos decilitro. Y en el caso de los pacientes con moderado riesgo cardiovascular, el objetivo es LDL menor a 100 miligramos decilitro y no HDL menor a 130 miligramos decilitro. Para estimar cuál podría ser el impacto del agregado de ezetimibe en la población con enfermedad cardiovascular establecida, se realizó un modelo que consistía en restar el 20% al LDL registrado. Y se consideró el 20% dado que fue la media de reducción observada en los pacientes con diabetes tipo 2 en el estudio IMPROVE-IT cuando comparó estatina con ezetimibe respecto al grupo estatina placebo. Se excluyeron, por supuesto, los pacientes que se encontraban recibiendo tratamiento con ezetimibe y se analizó el porcentaje de pacientes que con dicho cálculo pasaba a alcanzar el objetivo de LDL menor a 55 miligramos decilitro. Se incluyeron 684 pacientes de 17 provincias distintas de nuestro país, un poco más de la mitad en prevención primaria, 354 pacientes y 330 pacientes en prevención secundaria. Las características poblacionales, una media de edad de 67 años de los pacientes en prevención secundaria y casi 62 años en prevención primaria,
Mayoría, como era de esperar, mayoría del género masculino en prevención secundaria, casi un 70%. Y la evolución de los años de diabetes también era mayor, casi 12 años para los pacientes en prevención secundaria y 9 años en pacientes en prevención primaria. La media de colesterol LDL era de 86 miligramos decilitro para los pacientes en prevención secundaria y de 105 para los pacientes en prevención primaria. Y respecto al colesterol no HDL, 114 para el grupo de prevención secundaria y 135 para los pacientes en prevención primaria. Respecto al tratamiento, los 81% de los pacientes en prevención secundaria se encontraban bajo tratamiento con estatinas y un 61% de los pacientes en prevención primaria recibían estatinas. El uso de ezetimibe, como era de esperar también, fue mucho menor. Solo un 9% de los pacientes en prevención secundaria recibían ezetimibe y 4% de los pacientes en prevención primaria. Respecto a los resultados, de los 330 pacientes en prevención secundaria, solo 1 de cada 5, un 20,7% de ellos alcanzaba el objetivo de LDL menor al 55 miligramos decilitro. Y solo un 26% de ellos alcanzaba el objetivo de colesterol no HDL menor a 85 miligramos decilitro. En el grupo de pacientes en prevención primaria, la gran mayoría de ellos, el 86%, era de alto riesgo cardiovascular, 9% de ellos muy alto riesgo cardiovascular y solo un 4,5% de moderado riesgo. Como dije previamente, de ellos el 61% recibía tratamiento con estatinas, solo un 4% ezetimibe y de ellos el 14% recibía ezetimibe como monoterapia. Respecto al grupo de prevención primaria, el alcance de objetivos terapéuticos fue muy bajo. En los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, solo casi 1 de cada 10, solo el 12% de ellos alcanzaba el objetivo de LDL menor al 55% y el 55 miligramos decilitro, y 15% de ellos alcanzaba el objetivo de colesterol no HDL menor a 85 miligramos decilitro. Para los pacientes con alto riesgo cardiovascular, casi 1 de cada 5, alrededor del 19,5-20%, alcanzaba el objetivo de LDL menor a 70 miligramos decilitro y el 22% el objetivo de colesterol no HDL menor a 100 miligramos decilitro. Y en los pacientes de moderado riesgo, el alcance de meta fue un poco más alto, 31% de ellos alcanzó el objetivo de LDL y 56,3% el objetivo de colesterol no HDL. Cuando vamos al segundo objetivo, teniendo en cuenta los 330 pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y restando el 9% de ellos que recibía ezetimibe, solo un 18,7% de los pacientes en prevención secundaria alcanzaba el objetivo de colesterol LDL menor al 55 miligramos decilitro. Cuando restamos el 20%, que sería el agregado de ezetimibe, vemos que casi 16% más de pacientes alcanzan el objetivo buscado, dando como resultado un total de 35% de pacientes que alcanzan el objetivo de colesterol esperado, el LDL menor a 55 miligramos decilitro. Entonces, a modo de conclusión, el porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 que logra alcanzar las metas de colesterol LDL y no HDL recomendado por las guías de práctica clínica en nuestro país y en el mundo, independientemente de su riesgo cardiovascular, es siempre bajo. Y sabemos también que en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, más allá de la dosis y el tipo de estatinas utilizadas, el agregado sistemático de ezetimibe podría llegar hasta casi duplicar el porcentaje de pacientes que alcanza la meta de colesterol LDL. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy clara y de gran potencial. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Tenemos todavía unos minutos. Bueno, mientras piensan alguna pregunta, quisiera saber si se hicieron alguna pregunta, alguna idea sobre por qué podría estar ocurriendo eso. Uno está, en principio, tentado a echarle la culpa al médico y hablar de inercia médica.
digamos, porque hay casi 4 de cada 5 pacientes que no están en meta y solamente el 10% reciben ezetimibe. Sí, yo creo ¿Qué otras que... causas, digamos, Ah, además perdón. de eso? Creo personalmente que hay 2 grandes causas, o 3. Uno es, por supuesto, de la inercia médica y nos sorprende la cantidad de pacientes con diabetes que vemos hoy por hoy que están sin tratamiento con estatinas y que, digamos, la justificación tanto del paciente como del médico tratante es que el paciente tiene LDL en metas, por lo que no necesitaría estatinas. Eso en primer lugar. Segundo, creo que también hay una inercia terapéutica frente al aumento de dosis. Creo que es algo que se nos pasa en el día a día. Y en tercer lugar, y algo que creo que todos vemos en el día a día, el efecto nocebo de las estatinas. Es muy difícil recetar estatinas a los pacientes. Hay una reticencia total por el miedo a las mialgias, entonces los pacientes negocian una menor dosis o días alternos cuando en realidad no hay una intolerancia. Claro. ¿Y cómo comparan estos datos? ¿Cómo se comparan con otros países? ¿Pasa algo similar? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal en números? Sí, bueno, como mostré al principio de la presentación, el alcance de metas es bajo a nivel mundial. Es un problema que pasa en todos los países, digamos. Estamos en la misma. No estamos tan mal. O estamos mal como todos. O estamos mal como todos, claro, está bien. También eso. ¿Y estrategias para mejorar esto? Por ejemplo, fármacos combinados, subvención de los costos, tarifa plana de las dosis. ¿Qué estrategias para vencer esto? Bueno, hay... Conocimiento mejor de las guías, porque vos decís que no saben las metas de los... O tienen otras metas, creen que están en meta, quiere decir que no conocen las guías. Exacto, sí. Bueno, eso sabemos que es algo que pasa a nivel mundial, digamos, que hay mucha inercia médica. Creo que la estrategia de combinación con ezetimibe desde el primer momento es una estrategia a tener en cuenta. Sabemos que la tendencia que se viene a nivel mundial y no solo en el ámbito de lípidos es tender a combinar desde la primera. Y bueno, después, sí, por supuesto, todo lo que es ayudas económicas ayudan al paciente a adherir, pero creo que también como comunidad médica tenemos mucha responsabilidad en informar al paciente. Yo creo que en el día a día de consultorio pierdo muchísimo tiempo tratando de informar al paciente que no todo el mundo que consume estatinas tiene mialgias. Creo que ese es un arduo trabajo que tenemos en educar a la población. ¿Se oye? Felicitaciones, Josefina, por el trabajo y todo el grupo. Dos comentarios. Se presentó ahora el Inter-Aspire, ¿se acuerdan? Había unos Euro-Aspire de prevención secundaria y Argentina tenía un grupo significativo y le fue pésimo a Argentina, 55% de pacientes fuera de meta con la vieja meta, la de 70. O sea, mucho peor. Y el otro punto es, en estos pacientes, realmente iniciar la combinación de entrada para evitar toda esta negociación que vos mencionabas, que es un problemón, ¿no? Sí. Y además, con el tema de que le puede subir la glucosa cuanto más alto llevamos la dosis de estatinas. Simplemente esos comentarios. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, quería felicitarte porque es muy interesante el trabajo. Gracias. Pero no sé, se me ocurre, no sé qué valores de colesterol de LDL manejaban, cuál era la respuesta, hasta cuánto llegaban, mayor de 100, menor. ¿No pensaron en agregar la medida de ApoB, sobre todo en los de prevención secundaria? Sí, la verdad es que podría haber sido muy interesante. No fue una variable considerada en el estudio, pero la verdad sí es algo que se podría sumar en otra oportunidad. En este estudio no se tuvo en cuenta la variable de ApoB. Bueno, Graciela, ha sido un placer compartir contigo esta mesa en este día tan especial. Gracias, Josefina. Le damos un aplauso. Aplaudimos a todos los
los presentadores y a los grupos de trabajo. Fíjense la importancia de las sociedades médicas. Bueno, este último trabajo también lo revela. Así que estamos muy contentos que estén acá participando. Están los ateneos también, afuera pueden encontrar la información, y el sitio web de la Sociedad Argentina de Lípidos, que con su nuevo diseño van a ver que es mucho más amigable y van a encontrar actividades para hacer. También están los ateneos y las publicaciones de la Sociedad de Lípidos. Le voy a dar la palabra a la doctora López para que se despida y después les decimos cómo continúa el programa. Bueno, muchas gracias por quedarse y participar en estas presentaciones orales. Fue un gusto también compartir con Gerardo y con todos ustedes, que de cada una de las presentaciones siempre nos llevamos algo para continuar trabajando y seguir investigando. Muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos un break hasta las 14:15, donde da inicio la mesa de inflamación y riesgo residual. Los esperamos entonces 14:15. Muchas gracias, buenas tardes.